Dice el segundo libro, el primer libro de Reyes, capítulo 5, dice: el rey Salomón, o vamos a leer el capítulo 6, vamos a leer el 6, versículo 1, dice: en el cuarto año de su reinado en Israel, diga conmigo, cuarto año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Sib. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. ¿Sí? Esto tiene más o menos 12 metros de ancho y tiene 15 de largo. Más o menos van proyectando el tamaño. Dice: Salomón mandó poner en el templo ventanas con rejas. También construyó salones al lado de los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor del salón principal como del cuarto de atrás. Salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja medía 2 metros y 25 centímetros de ancho. El primer piso era de 2 metros con 70 centímetros de ancho, y el segundo piso medía 3 metros con 15 centímetros de ancho. Por fuera habían reducido las medidas del templo, pero no para no apoyar en las paredes de las vigas que sostenían los salones. Y sigue dando instrucciones de la edificación. Utilizaron materiales, versículo por ejemplo 14 del 15 al 32, dice que tenía recubrimientos de oro, pino, madera, y tenía muchas piedras preciosas. Ahora, es bien interesante este aspecto, porque la Biblia nos habla de que cuando Israel sale de la tierra de Egipto, ya la semana pasada hablamos de esa parte, cuando sale de la tierra de Egipto, Israel necesitaba un lugar en donde conectarse con Dios. Y el lugar que escoge Israel para conectarse con Dios es un lugar que es revelado a Moisés. Ese lugar se llamaba tabernáculo. Era una carpa que se movía, porque ellos estaban en una condición de nómadas. Estaban por el desierto. Una vez que ellos conquistan la tierra prometida, van a Sión, el monte de Sión, la tierra de Jerusalén. Y allí había un espacio que se llamaba el Moriah, que fue el lugar en donde Abraham sacrifica a Isaac. En ese monte era en donde Dios le había revelado al padre de Salomón, a David, que se tenía que construir el templo de Dios, y construyen el templo allí. Ahora, es bien curioso porque Salomón tenía 4 años de comenzar el reinado. Y cronológicamente, lo que debió haber hecho Salomón, según lo que hacían los otros reyes, era primeramente construir su propio palacio, su propia casa. Sin embargo, usted ve en el capítulo siguiente, es el capítulo 7, que Salomón comienza a construir su casa después de haber construido el templo de Dios. El templo de Dios le demoró 14 años construir, su casa le demoró 13 años construir. Ahora, es bien interesante porque el templo representaba para el pueblo de Israel el lugar de conexión, el lugar en donde descendía la presencia de Dios, el lugar en donde se encontraban con Dios, literalmente. Escúcheme bien, sea usted católico, mormón, testigo de Jehová, la religión que usted tenga, si usted cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra, si usted cree en la Biblia dice, palabra inspirada por Dios, de que Dios descendía el templo. Impresionante. Y no era que era espiritual, literalmente la gloria y la presencia de Dios se presentaba en ese templo. Ahora, al pasar los años, el pueblo de Israel incurrió en un grave error, y es que dejaron de adorar al Dios del templo para comenzar a adorar al templo del Dios. Diga conmigo: dejaron de adorar al Dios del templo para comenzar a adorar al templo del Dios. Entonces llega Jesús y ocurre lo que ocurrió en Juan. Vamos a Juan capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 2.
Vamos capítulo 2, a ver. Versículo 13 dice: como ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamado la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén, y allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas, palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó una cuerda y su látigo con ella, y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí, la casa de Dios. Mi Padre es un mercadeo, un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Su Biblia dice: el celo por tu casa me consume. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús le contestó: destruyan este templo, destruyan este templo, y en solo 3 días lo volveré a construir. Los jefes respondieron, o los principales judíos respondieron: para construir este templo fue necesario 46 años. Porque después de Salomón se destruyó, se volvió a construir, y cada vez que se construía se prolongaba el tiempo porque era más grande. Y tú crees que podrás construirlo en 3 días, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que Él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Ahora, ocurre un problema con el templo. Dice que pasan los años desde Salomón hasta los tiempos de Jesús. Y cuando llega esa temporada en la que Jesús se presenta y visita el templo ya no era el mismo. Físicamente probablemente tenga los mismos materiales, la misma medida, pero el propósito del templo, el cual era adorar a Dios, se había distorsionado. Ellos dejaron de adorar al Dios del templo para comenzar a adorar y a venerar el templo del Dios. Comenzaron a darle otra aplicación al templo de Dios. Comenzaron a darle otro sentido al templo de Dios. Distorsionaron el propósito del templo de Dios. Cuando Jesús se encuentra con esto, Jesús dice: ustedes tienen que pasar por un proceso en el que el templo físico se tiene que destruir. Efectivamente, Jesús estaba hablando en 2 sentidos. Estaba hablando de sí mismo y estaba hablando del templo de la Tierra Santa. Porque para Israel el mayor orgullo que tenían era el templo. Se había convertido en un orgullo propio. Resulta ser que pasados unos años, 30, 45 años después de la muerte de Jesús, vinieron el imperio y destruyó el templo, y no quedó una piedra sobre otra piedra. Ahora, ¿por qué no quedó una piedra sobre otra piedra? Dice que hubo un soldado que el enemigo lanzó una flecha encendida y se metió en el templo y quemó el templo, y fue tal el fuego dentro del templo que el oro del templo se derritió y se fue entre las hendiduras de las piedras. Y los soldados, para agarrar el oro, comenzaron a levantar piedra sobre piedra y removieron todo del templo. Ahora han pasado cerca de 2000 años. Hace ya 2 años y medio estuve en la ciudad de Israel y estuve en el monte Moriah. En el monte Moriah actualmente está la mezquita de Omar, que tiene una cúpula de oro. Y el lugar en donde estaba construido el templo de Dios, el templo que se había construido, ese lugar actualmente no tiene una sola piedra. De hecho, hay un muro que se llama el Muro de los Lamentos, de seguro usted lo ha oído. Ese muro es la única construcción de piedra que permanece en pie, y es porque no era parte del templo, era una cerca perimetral que se estaba comenzando a construir cuando fue destruido el templo. Ahora es bien interesante porque Dios pareciera de que tiene una incongruencia, porque quien da el diseño del templo es Dios. Quien manda que se le construya templo es Dios, pero luego Dios manda a destruir el templo. Ahora, ¿por qué Dios manda a destruir algo que Él mismo manda a construir? ¿Por qué Dios manda a destruir algo que Él diseñó? Simplemente porque lo importante no es el diseño ni la construcción, sino el propósito y el espíritu que tenga eso que tú has edificado.
¿Lo edificaste para Dios o lo edificaste para ti? Es por eso que usted ve ministerios que se levantan, pero que luego son destruidos. Y uno se pregunta por qué ese ministerio se destruyó. Es que el asunto está que al principio el ministerio que se levantó sobre tu vida fue para adorar a Dios, pero luego se convirtió en una veneración para ti. Por eso es que usted ve gente que son prosperados por Dios, y así como son prosperados, luego caen y fracasan. Y usted se pregunta por qué fracasó. Ni siquiera ellos saben por qué fracasaron. Es que lo que en un tiempo fue edificado para honra de Dios, luego se convirtió en tu propia gloria. Y en el día en que se convirtió en tu propia gloria, ese día firmaste tu sentencia de muerte y fracasó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Salomón edifica el templo, lo hace con un buen espíritu, un lugar de adoración, de exaltación y de proclamación a Dios. Ahora, fíjese que hay algo bien interesante, y es que Salomón tenía una revelación divina. Y es que él no podía emprender ningún proyecto personal sin antes emprender el proyecto de Dios. Que él no podía edificar su propio sueño sin antes edificar el sueño de Dios. Usted quiere concretar sus metas no tienen que ser sus metas, sino las metas de Dios. Usted quiere alcanzar un sueño, no puede ser su sueño, tiene que ser primero el sueño de Dios y después ser su sueño. El problema está en que tenemos una lucha entre hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Entre edificar los planes de Dios y edificar nuestros propios planes. Entre edificar nuestros sueños y edificar el sueño de Dios. Gente frustrada en la vida, ¿sabe quién es? Aquel que tenía un sueño y no lo alcanzó. Por lo menos Pedro quería ser beisbolista. Yo he hablado con beisbolistas viejos de la ciudad y me dicen que este señor que está acá era el mejor prospecto de Ciorestó que tenía nuestro país. Ahí está al ladito sirviéndole a Dios. Ese señor que usted ve allí, uno menciona su nombre entre los que hoy juegan en la Grande Liga y muchos lo conocen. De hecho, Eric, que juega béisbol en Italia, me dijo: pastor, cuando yo hablo y digo que soy amigo de Pedro, mucha gente se sorprende de él. Pero tuvo una pequeña lesión en su hombro y no le permitió jugar más béisbol. De pronto él no está cumpliendo su sueño, pero está cumpliendo el sueño de Dios sobre su vida. Dios lo tiene en el templo de Dios sirviéndole. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces Salomón primero edificó la casa de Dios. Si usted ve, va allí al capítulo 7 de ese primer libro de Reyes. ¿Y ya llegó? Primer libro de Reyes, capítulo 7. Dice: Salomón construyó su propia casa y terminó en 13 años. También edificó el palacio llamado del bosque. O sea, lo primero que usted ve allí en el capítulo 6 es que Salomón comenzó a edificar el templo. Diga conmigo: primero la casa de Dios y después su propia casa. Usted quiere edificar su propio sueño, primero edifique los sueños de Dios. Usted quiere edificar su casa, primero edifique la casa de Dios. Usted quiere alcanzar su visión, primero alcance la visión de Dios. Dios es prioridad en su vida. La visión de Dios es prioridad en su vida. Sus sueños son prioridad en su vida. Los sueños de Dios son prioridad en su vida. Por eso que terminamos buscando a Dios en medio de la crisis y de la necesidad. Nos olvidamos de Dios. Usted no puede olvidarse de Dios. Usted no puede tener a Dios como el extintor de emergencia. Úsese en caso de incendio. Yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Sí, yo tengo a Dios en mi corazón, pero tienes como un extintor. Lo agarras y lo tocas cuando el fuego está. Pero cuando no hay fuego, ahí está Dios dentro de tu corazón. Dios no es un extintor para apagar el fuego en tu vida. Dios no es el que te viene a solucionar los problemas en momentos de crisis. Porque cuando hay crisis, hasta los ateos se convierten a Cristo. Señor, ayúdame. Señor, provéeme. Hasta los paganos más paganos siempre creen en Dios. Dice Pablo que cuando entró allá en la tierra de los paganos, vio que había unos nichos que entre las paredes que tenían muchos ídolos. Y había una parte que no tenía un Dios y decía: al Dios no conocido. Porque hasta el pagano más pagano que cree, usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en el diablo? Sí. ¿Usted cree en Dios? También. Ellos por si acaso creen en Dios. Pregúntele a un santero que si te cree en Dios, hasta en Dios te creen por si acaso. Satanistas creen en Dios. Pero ¿cómo lo tienen? Como un extintor.
Porque cuando tiene un accidente de tránsito y ya están a punto de morir agonizando y clamaron a todo su Dios y nada pasó, úsese en caso de emergencia. Dios, ayúdame. Y Dios manda ángeles en su infinita misericordia. Dígale que está a su lado, eso no puede ser así. Dios tiene que ser su prioridad. Usted no puede esperar una crisis para acudir a Dios. Usted no puede esperar una crisis para acercarse a Dios. Usted no puede esperar una crisis para comprometerse con Dios, para pactar con Dios, para hacer voto con Dios, para servirle a Dios. Hay gente que hace votos con Dios cuando está en crisis, pero cuando está bien no lo hace. Haga votos con Dios para que no pase por crisis y siempre esté bien. Yo no espero tener un lío para pactar con Dios. Yo vivo pactando con Dios para no tener lío. Ahora entonces Salomón, después de edificar la casa de Dios, ¿qué hizo? Comenzó a edificar su propia casa. Dígale que está a tu lado, no edifiques tu sueño hasta que no hayas construido el sueño de Dios. Dígale que está a su lado, no edifiques tu visión hasta que no edifiques la visión de Dios. Ahora, esto que nosotros hacemos no es para nosotros, que es para Dios. Lo que usted construye no es para usted, es para Dios. ¿Cuánta gente sale bendecida de este lugar? ¿Cuánta gente se ha rescatado de la calle en este lugar? ¿Cuántas vidas se ha salvado en este lugar? ¿Cuántas vidas se han restaurado en este lugar? Lo que se hace aquí no es para acá, sino para el servicio de Dios. Amén. Le doy un aplauso al Señor. Ahora, aquí entramos en un terreno peligroso. Dígale que está a tu lado, entramos en un terreno peligroso. Vaya Juan 3, a 1 de Corintios 3:16. 1 de Corintios 3:16. ¿Están allí? Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Jesús destruye el templo físico, porque el pueblo terminó adorando el templo del Dios, que es el Dios del templo. Y Dios dice: bueno, ahora ustedes son el templo de Dios. Ahora aquí se puede generar el mismo problema que se generó en los tiempos de Jesús. Entonces encontramos a personas que terminan adorando el templo del Dios, que en vez de adorar al Dios del templo. Entonces lo que Dios le pone en sus manos no son para el templo de Dios, sino que son para ¿quién? No es para el Dios del templo, sino para ¿quién? Para el templo del Dios. Entonces lo que Dios le prospera a usted, ¿lo prospera para qué? Para mí, mi casa, mi carro, mi camisa, mi zapato, mi pantalón, mi correa, mi short, mi chancleta, mi celular, mi iglesia. De hecho, esa palabra he tratado de erradicarla de mi boca. Pastor, ¿cuál es su iglesia? No, yo no tengo iglesia, la iglesia en la que sirvo. Porque es que el papá, mira, o sea, es el Dios del templo, no el templo del Dios. Ahora, usted es templo. Te pregunto, ¿tú adoras más y sirves más al templo del Dios o al Dios del templo? ¿Qué cuidas más? ¿Al templo del Dios o al Dios del templo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Al templo de Dios o al Dios del templo? Hay mujeres que pasan más tiempo mirándose al espejo y contemplando el templo que orando y adorando al Dios del templo. Ay, este templo sí está bonito. Este templo sí está bien. Ajá, corazón. ¿Y el Dios del templo? ¿Y el Dios que habita en el templo? Ahora, cuidar el templo no está mal, porque el templo estaba limpio, tenía sacerdotes. ¿Sabes quién cuida tu templo? El sacerdote. Ese es otro tema más profundo. Ahí vamos a entrar. Los sacerdotes estamos para cuidar el templo del Dios. Pero usted está encargado en adorar al Dios del templo, no terminar venerando el templo del Dios, rindiéndole culto al templo del Dios, sirviéndose al templo del Dios. Hay una misión, Señor.
Si el Señor Jesús pasó a habitar en su corazón y lo llevó y lo constituyó a usted como templo de Dios, usted tiene la misión de servirle al Dios del templo, más de lo que usted pueda dedicar a invertir en el templo del Dios. Eso, claro, nadie lo aplaude. Gloria al Señor por eso. Bendito sea su nombre. Ahora, hubo gente que se dedicó al templo del Dios y hubo gente que se dedicó al Dios del templo. Hubo 3 personas. Hechos capítulo 16, versículo, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Están allí? Lucas 7. ¿Están allí? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Diga conmigo, Jesús fue con ellos. Ahora, ¿por qué Jesús fue con ellos? Fíjese, diga conmigo, centurión romano. Ahora, los romanos eran malos, los romanos eran politeístas, los romanos eran gente despiadada, los romanos eran perversos, eran borrachos, eran torturadores, pero este tenía una característica particular. Él amaba a la nación de Israel y había edificado una sinagoga. Diga conmigo, edificar. Había edificado la casa de Dios. Se había dedicado al templo. Se había dedicado a la construcción de la casa de Dios. Él se había olvidado de sí mismo, de sus metas, de sus proyecciones, de sus deseos, y se enfocó en un espacio y tiempo de su vida en la adoración a Dios. Y dice que se le enfermó un siervo un día, y que cuando fue a los principales de la sinagoga, ellos tenían un compromiso espiritual con él, por cuanto él había servido a la casa de Dios. Entonces ellos se acercan con Jesús y le dicen: mira, maestro, esto es cuestión de reino. Diga conmigo, cuestión de reino, cuestión de negocio. Dijo: mira, Señor, este tipo necesita un milagro, y por un solo motivo tú no puedes decir que no, Jesús. El tipo le construyó una sinagoga a Dios, le edificó algo a Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él fue. Jesús no se negó. Jesús dijo: si está en pro del reino, este tipo merece que le hagan el milagro. Mire, hace unos días me llamaron a las 2 de la mañana y me dicen: mire, que están robando su local. Ahí en la calle 19, entre carrera 24 y 25, 2 de la mañana. Estaban atracando, sonaba, y que se sonaba, es un desastre, estaban metiendo el local. Y rápido salgo, y en lo que llego al portón de la casa, viene un carro pasando. Yo listo, me robaron el carro, y de paso prestado. Cargaba el Fiesta Power de Carlos Sala. Y cuando veo, viene una patrulla de la policía. ¿Qué hace una patrulla de la policía a 2 de la mañana en los Sauces? Yo, ángeles de Dios, pero no eran muy bonitos esos ángeles. Y un vecino que es policía, me enteré que tenía un vecino policía, y en eso agarramos y bajamos, duramos 5 minutos de aquí a La Varga. Eso iba todo lo que daba ese Toyota Corolla. Y cuando llegamos, claro, un indigente ahí, hasta el tercer cielo habrá llegado, tanto que había consumido ese día. Y la piedra, todo el escenario del crimen, y los policías me ayudaron y todo. Cuando finalizó todo, yo le pregunto: oye, ¿qué te puedo ayudar? Y yo: no, para nada. Tuvieron mucha ética. Sin embargo, esta semana me llegan unos teléfonos, yo lo voy a llamar y decir: pase por acá. Usted me dirá: pero es que ese es su trabajo. Sí, podrá ser su trabajo, pero lo hicieron con pasión. Hicieron algo más allá de su propio trabajo. Yo pudiera haber llamado: bueno, vamos a radiar a los policías del cuadrante que le toca en ese espacio. Sin embargo, aun cuando su cuadrante llegaba hasta La Varga con Uruguay, ellos pasaron su cuadrante por llegar hasta el lugar para ayudarme. Ahora, eso yo lo vi con mucha gratitud, con mucho agrado. Y cuando vi eso, me motivó tanto
que yo dije, no, definitivamente yo tengo que un compromiso moral con ellos. En algo lo tengo que ayudar. Ahora, cuando usted hace algo por la casa de Dios, cuando usted hace algo por la iglesia, usted, aparte de dar o ayudar, ¿sabe qué estás haciendo? Estás activando un compromiso espiritual de Dios contigo. Estás activando una alianza de Dios contigo. Dios dice que tengo que ayudarlo, es que tengo que prosperarlo, porque cuando Él tiene, no escatima dar y ayudar en la construcción del templo. Hace unos años, 2 años, el año pasado, Dios me regaló una Volkswagen Combi. Yo se lo he contado a muchos. Pero hoy preciso, cuando estaba preparando este sermón, Dios me dijo: lo que me diste fue tu primicia. El primer carro que yo he comprado en mi vida fue una Volkswagen Combi, que firmado, que dice José Daniel Rodríguez Rodríguez. Y yo amaba esa camioneta, en serio. Pistones, preparadita, tuning, de todo. Y en este tiempo de trabajo me ha hecho falta. Pero cuando la doné era en pro de comprar cornetas y de hacer cosas en pro del templo. Ahora, después de eso, Dios me ha bendecido y me ha prosperado, como usted no tiene una idea. Hace unos días un hermano me dijo: pastor, le estoy llamando porque le quiero sembrar una pick-up. Vaya y búsquela. Y yo: ay, gracias, está bien. Ahora, eso vino ¿por qué? Porque hay un compromiso de Dios. Así de sencillo. No porque yo sea bueno, sino porque comprometí a Dios. Cuando Dios llega y le da la vida a alguien que está a punto de morir, es porque hay algo que se comprometió esa persona con Dios, que tiene que cumplir. Algo hizo esa persona por Dios. Dios trabaja bajo alianza, bajo acuerdo. Entonces dice la Biblia que llegaron los fariseos y le dijeron: este podrá ser romano, este podrá ser politeísta, este podrá ser impío. Mire, hasta dicen algunos historiadores y cronistas que este tipo era homosexual. Porque un centurión romano tenía 100 hombres bajo su cargo. Si se le enfermó su siervo, a él le daba igual ese siervo, lo soltaba y agarraba a otro. Dice que probablemente la motivación que él tenía para poder luchar por sanar a su siervo es que probablemente era homosexual. Ahora, es una hipótesis, que el asunto es que pese a todo eso, el tipo estaba entendido de que era importante ayudar a edificar la casa de Dios y construyó una sinagoga. Ahora, para ir más allá, les voy a contar un testimonio. En el primer siglo, después de la muerte de Jesús, no hay una sola evidencia arqueológica, o sea, es decir, no hay una sola construcción que sea en pie, que esté en pie, que sea de la época de Jesús. Toda la ciudad fue destruida y fue reedificada, tal cual como Jesús la edificó, fue reedificada, pero no es la misma construcción de los tiempos de Jesús. Ahora, resulta ser que comenzamos a hacer el peregrinaje y pasamos por Capernaum. Y llegamos al sector en donde estaba la comunidad en la que vivía Pedro, que fue en donde se edificó esa sinagoga. Y viene el guía turístico, que era un judío, y dice: la única construcción que hemos encontrado en nuestras excavaciones, que hasta la mitad se mantiene en pie, del primer siglo, es decir, las únicas piedras que fueron testigos y escucharon el mensaje de Jesús dentro de esa sinagoga, fue la sinagoga que construyó ese centurión romano. Era la única sinagoga en ese lugar. Y es lo único que está todavía en pie, por lo menos hasta la mitad, la primera cuarta parte, después de la destrucción de todo aquello donde Jesús estuvo. ¿Saben por qué? Porque Él lo hizo no para sí mismo, sino para Dios. Usted hoy tiene que decidir servir al Dios del templo y no al templo de Dios. Amén. Le doy un aplauso al Señor. Entonces, cuando usted sirve al Señor, usted activa vida. Diga conmigo: activo vida. ¿Qué más activó en el centurión romano? Resurrección. Aún lo que estaba muerto en tu vida va a resucitar. Cuando tú decides servir al templo de Dios y poner en las
manos de Dios las cosas, Dios las activa. Hoy probablemente tu empresa esté quebrada, pero si tú haces un pacto con Dios, un voto con Dios, y tú le dices: Señor, esta empresa no sirve, esta deuda que tiene conmigo es imposible que yo la recupere, pero si tú permites, Dios, que yo recupere esa deuda, el 30% es tuyo. Te voy a decir algo: antes de que salgas de esta reunión te van a estar llamando para pagarte. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros decimos: pero 30.000 bolívares que entregaron a la iglesia, ni loco lo entrego yo. Eso me lo he hecho yo encima. Entonces usted dice: no, yo prefiero servirle al templo del Dios que al Dios del templo. Pero si la deuda estaba perdida, si no había ni idea de que te pagaran, si la recuperan, te va a costar dar el 30-40% a Dios. Si ves esa lucha de la avaricia. Mi hermano por ahí me dijo: pastor, ese carro no me sirve. Yo le digo: haz un pacto con Dios, dígale que si repara el carro y lo vende, le da 30.000 a Dios. Y te verás, si se le queda, se le pudre el carro y yo le aseguro que ese carro esta semana va a estar rodando y el domingo va a estar aquí. Y apenas le coloque ese vende, le van a dar más de lo que pidió. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se compromete con Dios, usted pacta con Dios, usted se compromete con Dios, Dios adquiere un compromiso con usted. Dios es serio. La Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. He visto las promesas de Dios cumplirse en mi vida, como usted no tiene una idea. Testimonios sobran. Pero había un pacto con Dios, había una alianza con Dios, había un compromiso con el templo. Entonces Él activó la resurrección a sus siervos. ¿Sabes cómo? ¿A través de qué? De la construcción de una sinagoga. ¿Qué va a haber? ¿Qué vale más? ¿Una vida o un templo? ¿Qué vale más? ¿Un riñón bueno, un corazón bueno, una atención nivelada, una libertad plena? ¿Qué vale más? ¿El milagro de engendrar un hijo o una casa o un carro? ¿Qué vale más? Yo a veces me pregunto eso. ¿Qué vale más? ¿Vale más tu iPhone 7? ¿Vale más tu tablet, tu computador? Que el milagro de Dios, que la respuesta de Dios para tu vida. Ah, pero es que entonces Dios vende milagros. No, Dios no vende milagros. Dios mide tu nivel de fe a través de lo que tú das. ¿Cómo usted mide el valor que la gente le tiene? A través de los regalos. Te cumple años y seamos sinceros, los que no son muy allegados a ti, ¿qué hacen? Llegan es a comerlos sin vergüenza en la casa. Los que medio te quieren te dicen: te lo doy esta semana. Mentira. Esta semana hay como 5 semanas acumuladas. Y los que realmente te valoran son los que te llevan el buen regalo y te dicen: aquí está. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de honra se mide con lo que tú das. La gente más comprometida es la gente más dadora. Los noviazgos, usted quiere medir cuánto le ama a su novia, su novio, su esposo, su esposa. Vean los regalos que le da. Un hombre que le regala a una mujer una batidora es porque lo que ve en ella es una cachifa, una sirvienta. Una mujer que le regala a su hombre herramientas es porque lo que ve en él es un obrero. Un hijo que le llega con una carta a su madre es un sinvergüenza que no trabaja. Yo siempre digo: mire, el nivel de honra a través de lo que usted da, mide lo que usted siente por las personas. Mide. Hay gente que dice: Dios, yo te amo, Dios. Pero cuando toca edificar la casa de Dios, chao, chero. Mejor ser católico que uno da limosna en la iglesia. No se trata de religión, se trata de honra. ¿Para quién te da la vida? ¿Por quién respiras? ¿Por quién caminas? ¿Quién te guardó del accidente? Cuando te dispararon, ¿quién te cuidó de las balas? Cuando querían matarte, ¿quién puso la mano y te libró del cazador? Cuando te querían estafar y dejar en la calle, ¿quién fue el que te dio el discernimiento para que no te estafaran? Cuando nadie creía en ti, ¿quién creyó en ti? Cuando estabas deprimido o deprimida, ¿quién te dio aliento y quién te levantó? Ahora, ¿cuánto vale eso, viejo? Eso no tiene precio. Eso lo entendía el centurión. El tipo dijo: a lo mejor no soy muy bueno para llevar la fe, pero algo voy a hacer por Dios. Hay algo que usted puede hacer por Dios. Hay algo que usted puede edificar por Dios. Amén. Segundo, rapidito para avanzar, ya voy a terminar. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Vamos a leer desde el
11 dice: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente de Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de donde es Alejandro Magno, y una colina, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que estaban reunidas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había conmigo: Dios le abrió el corazón. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Diga conmigo: hay un tiempo en donde Dios abre el corazón para servirle. Hay un tiempo donde Dios toca el corazón. Hay un tiempo en donde Dios dilata tu corazón y coloca un sentir. Ahora, ese centurión romano tuvo un tiempo donde Dios le dilató el corazón, donde Dios le abrió el corazón y le dijo: es necesario edificar una sinagoga. Llega un momento donde Dios toca tu corazón y te dice: es tiempo de ayudar, es tiempo de poner mano a la obra. Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos 9, 36. ¿Está allí? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, gracias por los tres que están leyendo, quiere decir, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, y lloraron y mostraron las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué hacía ella? Vestía a las que no tenían cómo comprar ropa. Imagínense el nivel de generosidad que tenía. Y ellas fueron y dieron testimonio de ella. Diga conmigo: dieron testimonio de ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviendo el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Ahora, ¿por qué Dios la levantó? Diga conmigo: lo que ella hacía por el templo, por el Dios del templo, testificó. Quiero decirle algo: cuando usted sirve a Dios y vienen los espíritus de muerte sobre usted, ¿sabe quién lo frena? Lo que usted hace por Dios. El espíritu de muerte dijo: me la voy a llevar. A lo mejor merecía morir, era el tiempo. Sin embargo, el testimonio de las viudas a las que ella vestía, la levantó de entre los muertos y le devolvió la vida. Cada ofrenda que tú has dado en este lugar testifica por ti. Cada ayuda que tú das testifica por ti. Ahora hay gente que dice: yo no he sido prosperado y yo he sembrado en la iglesia y sigo igual pelando, pero sigue con vida. Porque usted no sabe si la muerte iba a tocar su puerta en algún momento, y lo que detuvo la muerte fue la ofrenda que usted dio delante del Señor. Lo que pasa es que usted está pendiente ¿de qué? Del templo de Dios y no del Dios del templo. Usted está pendiente de llevar una buena vida, pero no sabe que lo que ha preservado de pronto su vida ha sido lo que usted ha colocado delante del Señor. Por eso es que cuando usted ofrenda, diga: ay, sí, la ofrenda se la pagan los pastores. Mire, señores, aquí hay administradores, yo sí tengo un salario, soy asalariado de la iglesia. Le dice que no trabaje, que no come, yo trabajo. 2 de la mañana, pastor,
Dígame, hermano. Trabajo. Mire, peor, porque un empleo normal trabaja 8 horas. Yo no trabajo 8 horas, trabajo más de 8 horas. Yo salgo de mi casa a 6 de la mañana y probablemente llegue a las 10, 11, 12 de la noche. Y aparte de eso, usted está aquí hoy porque es domingo libre, pero para usted libre, para mí no. Si fuera mi domingo libre, créeme que estuviera ahorita. Entonces, usted viene a la casa de Dios a disfrutar mientras que yo vengo a trabajar. Y aquí yo un montón de empleados, no soy el único, aquí hay un poco de gente que lo tengo trabajando, trabajan los 5 días de la semana y sábado y domingo le meto trabajo. Pero escúcheme bien, ese trabajo no es en vano. Son los vestidos de las viudas que testifican delante de Dios y dice: muerte no te lo puedes llevar, enfermedad no lo puedes tocar, porque ellos reciben al Dios del templo, ellos edifican casa para Dios, ellos trabajan para Dios. La muerte no tocará tu puerta por cuanto hay algo que da testimonio delante de Dios por tu vida. ¡Amén! ¡Aleluya! Uno construyó una sinagoga, otra vestía viudas. Uno tuvo para construir el templo, la otra solo para ser vestido. Pero sea que construían templos, sea que hacían vestidos, lo hacían para el Dios del templo. Y eso daba testimonio para resucitar muertos, para levantar a paralíticos, para resguardar y guardar su vida, para prosperarle y bendecirle. Nada de lo que usted haga por Dios es en vano. Nada de lo que haga usted por esta casa es en vano. La muerte no tocará tu puerta, la enfermedad no tocará tu vida, la miseria no tocará tu vida, por cuanto hay cosas que testifican delante del Señor Jesús. Pero usted tiene que ser como Lidia, diga conmigo, dejarse abrir el corazón. Hay gente que Dios le toca el corazón, se lo abre, pero ellos lo cierran, dicen: no, Señor Jesús, todavía no. Yo siento que aquí hay personas que tienen un llamado de Dios fuerte en su corazón. Ahorita yo estoy predicando y su corazón le arde, le palpita. Alguien tiene el ritmo cardíaco acelerado. Eso no es que tienes taquicardia porque el problema es de la tensión. Ese es el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón. Porque has estado cerca de la muerte, porque has estado cerca de la miseria, pero ha habido un Dios que te ha guardado por pequeñas obras que has hecho. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de hacer obras mayores, es tiempo de hacer cosas mucho más grandes, es tiempo de hacer cosas significativas. Nosotros como iglesia hemos estado acá en el Manzano y hemos hecho un trabajo, pero quiero decirle algo: antes de que finalice este año estaremos en el centro de la ciudad, porque desde ese lugar será un epicentro para ayudar a muchas personas indigentes, personas en situación de riesgo, niños abandonados, personas normales, comunes y corrientes, sea el estrato, sea la élite. Estamos puestos para servirle a Dios del templo y servirle a Él y servirle a las personas, para ser un canal de bendición a través del cual la gente conozca de Jesús. Mire, créame, el año 2015 vamos a comenzar a salir por televisión, vamos a llevar un mensaje de parte de Dios, vamos a tomar las emisoras de radio, vamos a tomar las calles, vamos a tomar los entes gubernamentales, porque se hace necesario construir levantas abiertas, se hace necesario edificar sinagogas. Si no estamos en esta tierra para construir, escúcheme bien, casa para Dios, si en el tiempo que estemos en la tierra no lo utilizamos para edificar para Dios, no habrá motivo para vivir. Escúcheme bien, si no le servimos a Dios, no hay motivo para vivir. Si no edificamos para Dios, ¿de qué vale la vida? Mire, vivir fuera de Dios es la cosa más estúpida y absurda del mundo. Yo soy fanático de la tecnología. Desde que salió iPhone he comprado iPhone, he tenido Samsung, lo que me ha dado la gana en teléfono, las tablets que he querido. Y no alardeo, se lo digo con humildad y sencillez de corazón. Cuando trabajé con fotografía, las últimas cámaras que salía las compraba. Pero después de que la tenía, ¿sabe qué sentía en mi corazón? Vacío. Usted no ve que la vida es estúpida, es muy dinámica, pero dinámica en adquirir cosas nuevas, modas nuevas, peinados nuevos, comportamientos nuevos, actitudes nuevas. La vida es absurda sin Dios. Si usted vive fuera de Dios, usted vive como en la ola del mar, porque ¿cómo te lleva el sistema?
Va y viene, va y viene. Los más altruistas tratamos de crear una filosofía. Entonces tenemos una filosofía abstracta de la vida. Y es bien, pero sin embargo te digo, eso trasciende, eso en cultura se borra. Porque tú estás en Venezuela, tienes una filosofía, te vas para Europa, tu filosofía tiene que cambiar porque si no eres rechazado por la sociedad. Es más, ni siquiera personalidad tú puedes tener firme y concisa viviendo en el sistema en el que vivimos. Los políticos nos manejan como le da la gana. Este desastre de país está, ¿por qué? Porque 5, 6, 7 hombres tomaron malas decisiones. ¿Y quién está pagando el plato roto? Las masas. Somos masas, señores. Por muy radicales que usted pretenda ser, quiero decirle algo, somos manipulados por las sociedades del mundo. ¿Sabes qué es lo que te da firmeza? Dios, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia en su parecer, Dios es el mismo. Dios es radical. Dios tiene una sola manera de pensar, una sola forma de hablar. El cristiano de hace 2000 años atrás es el mismo hoy y tiene que ser el mismo mañana. Usted va a la China y visita una iglesia, la iglesia es igual que esta. Va a África y visita una iglesia, es igual que esta. Y va a cualquier otro lugar y visita una iglesia, visita la misma. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Ahora cánteme la idea para que la conecte. Si yo vivo para mí, ¿de qué vale vivir? No hay propósito. En cualquier momento puedo morir. En cualquier momento puedo ser destruido. En cualquier momento mi propia vanidad me lleva a destrucción. Un tipo que va a 200 kilómetros por hora porque se compró el mejor carro y se lo disfruta, de pronto se le estalla un caucho, se mata y punto. ¿Por qué? Porque vivió para él. Pero cuando usted vive para el Dios del templo, si usted edifica para el Dios del templo, el propósito de Dios se apodera de tu vida. Cada paso que tú das es un paso bajo la dirección de Dios. Si Dios te dice que te muevas a la izquierda, te mueves, a la derecha te mueves. Dios toma tanto el control de nuestra vida que hasta en ocasiones nos dice qué ropa ponernos. ¿No le ha pasado? Que va a salir de una forma y de repente Dios le dice ahora, esa dirección de Dios tiene un solo propósito. ¿Sabes qué? Mantenerte vivo en la tierra. Lo que tú hagas por Dios, ¿sabes qué hace? Te mantiene vivo en la tierra. Lo que tú le sirvas a Dios, ¿sabes qué hace? Te mantiene vivo en la tierra. Porque el dador de la vida y de la muerte se llama Jehová de los ejércitos. El que controla todo se llama Jehová de los ejércitos. Ahora el asunto está, amado y amada hermana que me escuchas en esta mañana, ya para finalizar. Los hombres que resucitaron en la Biblia fueron hombres y mujeres que habían hecho algo por Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué has hecho tú por Dios? ¿Qué te mantiene vivo? Si la muerte hoy toca tu puerta, ¿qué argumento? ¿Quién abogará por ti? ¿Quién va a interceder por ti? ¿Quién va a salir por tu defensa? ¿Quién va a decir, muerte, no te lo lleves? Porque Él ha sido bueno, Él cumple el propósito de Dios. Él ha ayudado en el templo. Él sirve. Él no es un cerdo egoísta, ella tampoco. Ella se mira mucho en el espejo, pero yo testifico que ha agarrado la ropa de su closet, ha salido en la calle y le ha entregado lo mejor a otro que está necesitado, para ser un poquito altruista. Se ha metido en los mejores restaurantes y se ha costado un plato de 600 bolívares, un manjar, pero pidió otro también de 600 para llevar. Se fue al terminal, buscó un indigente y se sentó al lado de él a comer. ¿Quién va a testificar por ti? Día conmigo, y un segundo testigo. Santiago capítulo 5, versículo 1. Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y abuchad por la miseria que os vendrá. Vuestra riqueza está podrida y vuestros corazones están comidas, y vuestra ropa comida como polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devolverá de todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clamad el jornal de los obreros, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros.
Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Miren, o testifican sus obras en pro del reino de Dios, o lo que usted hizo para sí mismo testificará en contra de usted. Diga conmigo: el abogado defensor y el fiscal del ministerio público que te imputa. Ahí está. El fiscal va a ser el mo de tus riquezas, y el abogado defensor tus obras. Tú decides qué haces. Tú decides si vives o mueres. Tú decides quién habla por ti, si el que te acusa o el que te defiende. Usted lo decide. Pero lo que yo sé es que antes de que finalice este año vamos a construir casa para Dios. Antes de que finalice este año vamos a hacer algo loco por Dios. Yo estoy haciendo algo loco, créame. Me estoy metiendo en el alquiler de un local de 500 metros cuadrados, más 85 metros de áreas de oficinas que van a ser salones para niños. Y tengo una fotografía, pásenlas por favor para que vean. Gracias por la foto. Ahí está, esa es una oficina. Oficina con baño. Ese va a ser salón para niños. Oficina de conferencias, salón para niños. Oficina de secretaria, salón de secretaria. Detrás de esa hay otra oficina más, pero miren el salón cómo es. Calle 24 entre carrera 18 y 19. Ahí tenemos 36 metros de largo por 20 metros de ancho. Ahí tenemos que hacer una pared de división. Ahora, si usted me pregunta quién soy hijo, yo no soy hijo sino del señor Orlando y la señora Alba. No tengo herencias que cobrar, no tengo millones de dólares, no tengo nada. Tengo es una fe del tamaño del obelisco y tengo el deseo más grande de construir algo para Dios. Ahora escúcheme bien. Lo que vamos a hacer allí va a ser una iglesia artística. El diseño que vamos a manejar ahí va a ser un diseño loco. Vamos a utilizar materiales ecológicos. Todo el proceso. Estoy hablando con una amiga arquitecto que se encuentra en Nueva York. Para que comience, le va a mandar toda la fotografía y va a comenzar a darme todo el diseño. Porque el asunto es que vamos a hacer un lugar de conexión con Dios. No va a ser un lugar de religión, va a ser un lugar de conexión con Dios. Ahora, yo para el día de mañana firmo un contrato. La inicial para entrar en ese local son 200.000 bolívares. Mensual voy a pagar 50.000. Ahora, hace un año yo sembré un dinero. Ahorita, si falta lo que falte para comprar aire, yo el Mustang que compré lo siembro y ya, o sea, no tengo problemas con eso. Pero el asunto es que yo quisiera que usted fuese parte de esto. Ahora, ¿cómo puedo ser parte? Usted puede comprometerse. Necesitamos 50 inversionistas de 1.000 bolívares mensual por 5 meses. Esos 50 inversionistas se van a comprometer en dar 1.000 bolívares mensuales por 5 meses. ¿Usted qué va a hacer? Lo va a depositar en la cuenta de la fundación y habla con el administrador de la iglesia, que es el señor Marvin. Pero nosotros nos vamos a reunir, a hacer un círculo de oración, porque usted va a colocar 5 metas que se van a cumplir en estos 50 días. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, escúcheme bien, todo lo que usted haga por Dios testifica e intercede por su visión. ¿Sí? Es decir, el centurión construyó una sinagoga y la construcción de la sinagoga fue una inversión en el reino que testificó por él para que su petición recibiese respuesta. Lo que tú vas a invertir lo vamos a unir a 5 peticiones y en los próximos 50 días tenemos que ver respuesta de Dios, porque lo que vamos a invertir va a testificar para interceder delante de Dios para que Dios traiga cumplimiento a nuestras 5 peticiones. Vamos a activar el equipo de intercesión. Yo voy a estar orando por ustedes y vamos a hacer un acto profético. ¿Cuándo? El próximo domingo, donde vamos a ungir con aceite esos 50 sobres y por 5 meses nos vamos a comprometer.
Luego de esos 5 meses, vamos a añadir más inversionistas. Yo coloqué como mínimo 50. Cualquier otro también se puede añadir. Ahora usted me dirá, es que el pastor no tiene para pagar el alquiler. Yo quiero que sepa, ya Christopher me donó por ahí 80.000 bolívares, que fue una donación de Estados Unidos. Y tengo dinero para pagar el alquiler. Es más, puedo decirle algo, de mi salario en mis empresas. Yo hago negocios, su pastor hace negocios. Yo tengo negocios de inversión. ¿Cuánto gano mensual? Se lo puedo decir, no tengo problema con eso, entre 60.000 bolívares, 50.000 mensual. Puedo sacrificar a mi familia y decirle, aguantémonos un tiempo y de mi salario puedo pagar la mensualidad de la iglesia. No necesito del dinero que usted pueda dar para pagar el alquiler, pero usted sí necesita que alguien testifique por usted. Qué lindo. Usted sí necesita a alguien que interceda por usted. Usted sí. Usted me dirá, pastor, yo no quiero comprometerme por mí, me quiero comprometer por 2.000, por 5.000, por lo que usted quiera, mínimo 1.000. ¿Sí? ¿Por qué 1.000? Porque sí, ya. Fue lo que Dios me dijo. Y Dios dice eso, sí, dice eso y mal, lea la Biblia. Acá, aquí en discusiones teológicas. A ver, ¿alguien tiene los sobres? Vamos a estar de pie, vamos a adorar a Dios.